Queridos amigos, vamos a iniciar nuestro programa, pero antes nos dirigimos al Señor que nos bendiga, que nos proteja a todo nuestro pueblo, a toda nuestra nación. Rezamos principalmente por nuestros enfermos, rezamos por todas las personas que están también sufriendo a causa de diversas circunstancias en la vida, situaciones de trabajo, situaciones de familia, situaciones también en nuestra propia política, situaciones que nosotros vivimos en el día a día, nuestro relacionamiento con nuestra propia comunidad. Le pedimos que el Señor, por intercesión sobre todo de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé y auxiliadora de los cristianos, nos siga bendiciendo a todos. Le pedimos en este día, le pedimos que nos acompañe siempre. Confiamos totalmente en su intercesión. Y por eso vamos a decir juntos el saludo del ángel a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que el Señor Jesús nos bendiga a todos. Todas las programaciones de Ñande Yara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yara Ñe'e Dominical. Estamos reflexionando sobre la palabra de Dios, estos tres elementos fundamentales como mensaje que nos transmite la Iglesia pedagógicamente, ciertamente, en ese primer domingo en que celebramos el bautismo del Señor, pero que quiere decir el compromiso del cristiano. Nos comprometemos después del tiempo fuerte de Adviento y de Navidad a llevar a Jesús en lo ordinario, en la vida de todos los días. Eso quiere decir el tiempo ordinario. Hoy ya estamos en el tercer domingo del tiempo ordinario. En forma pedagógica también la Iglesia nos va presentando elementos y mensajes fundamentales y esenciales de la vida cristiana. El compromiso, decíamos en el bautismo, el seguimiento, es decir, conocemos y decimos que tenemos que hacer una experiencia profunda con el Señor para llevarle después al Señor, anunciar su palabra, dar a conocer, identificarnos, tener una identidad, así como Andrés era uno de aquellos discípulos que siguió al Señor. Hoy tenemos en el tercer domingo del tiempo ordinario la primera lectura que va del libro de Jonás. Estamos en el capítulo 3 del 1 al 5 y luego el versículo 10. Nos dice la palabra de Dios: en aquellos días vino de nuevo la palabra del Señor a Jonás. Levántate y vete a Nínive, la gran ciudad, y pregona allí el pregón que te diré. Se levantó Jonás y fue a Nínive como le había mandado el Señor. Nínive era una ciudad enorme, 3 días hacían falta para atravesarla. Comenzó Jonás a entrar por la ciudad y caminó durante un día pregonando: dentro de 40 días Nínive será arrasada. Los ninivetas creyeron en Dios, proclamaron un ayuno y se vistieron de saco, grandes y pequeños. Y vio Dios sus obras, su conversión de la mala vida, se compadeció y se arrepintió Dios de la catástrofe con que había amenazado a Nínive y no la ejecutó. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, queridos hermanos, qué espectacular esta lectura. Estamos entonces en una forma pedagógica. Tenemos que mirar escalón por escalón cómo el Señor nos va apretando un poquitito el torniquete y ahora nos llama como mensaje a qué cosa. Y justamente después de seguir a Jesús, después de experimentar quién es Jesús, vengan y verán.
Después de tener una identidad, Andrés era uno de aquellos discípulos que estuvieron con el Señor. Ahora nos dice, bueno, mi hijo, así como Jonás, dale, fuerza. Vete a Nínive y pregona. ¿Quién soy yo? Que yo he venido al mundo para traer la salvación. Yahvé que salva. Yo estoy aquí en medio de ustedes. Me he encarnado para caminar con ustedes codo a codo. Recordemos que aquí estamos en el capítulo 3, ¿verdad? De la profecía de Jonás. Son 4 capítulos de este pequeño folletito, este pequeño librito, ¿verdad? Del Antiguo Testamento. Es evidentemente que es una novela. Esta es una novela. Entonces no tenemos que pensarlo como una cosa así histórica. Nosotros sabemos los géneros literarios hermosísimos dentro de la Biblia, que como libro pedagógico nos va enseñando en la revelación de Dios, en nuestra historia, en nuestro contexto histórico, lo que sucede en el día a día. Es decir, esto está escrito para nosotros. No se escribió simplemente para aquel tiempo. Nosotros lo hacemos memorial, es decir, Jonás hoy somos nosotros, los ninivitas somos nosotros. La situación, ¿verdad?, catastrófica que produce el pecado es lo que sucede en nuestra sociedad en el día a día, con nuevos nombres, pero siempre es pecado o es no respuesta a esa propuesta del Señor que nos regala y que es tan hermosa. Les estaba diciendo que estamos en el capítulo 3, donde ya Jonás de cierta manera entiende, después de que Dios haya hecho con él, puso toda su historia pata para arriba. Léanme el capítulo 1 y el capítulo 2 de Jonás. Se van a dar cuenta que Dios le llama para que vaya a Nínive, capital de Asiria, requete enemigo justamente de Israel. En el 7:21 ellos destruyen toda la ciudad de Samaria. Imagínate ahora Jonás que tiene que ir y predicarles la salvación y predicarles la bondad del Señor para que se arrepientan y para que puedan ser salvados. Lo que Jonás quería es que esa ciudad se mueran todos, una venganza total. Eso es lo que Jonás quería en esos capítulos 1 y 2. Por eso se escapa del Señor, no quiere saber nada. Pero el Señor de nuevo tiene sus caminos. Ahora nos encontramos en el 3er capítulo. Pero aquí ya por segunda vez, por eso dice por segunda vez, vino de nuevo la palabra del Señor a Jonás. Levántate y vete a Nínive, la gran ciudad, la gran capital de Asiria, donde él no quería ir absolutamente. Pero como el Señor, dentro de sus designios, tiene ese camino para cada uno de nosotros y sobre todo nos envía, ¿verdad?, para hacer el bien, para anunciar. Es lo que le está pidiendo a Jonás. La misma palabra, Jonás, en hebreo significa paloma, paloma. Un ser o una persona, entonces, que de por sí es como una paloma, digamos, una palomita. Tenemos que mirar cuáles son esas características de una paloma, que no busca, es incluso el signo de la paz, ¿verdad?, la paloma. O sea que no es una persona aguerrida, una persona, pero claro, evidentemente que tiene también sus sentimientos. Capítulo 1 y capítulo 2, y cuasi va evento ay, se escapa, se va hacia el sur, en vez de ir al noreste, se va hacia el suroeste. Pero Dios tiene sus caminos. Y aquí le vuelve a tocar, pero en esta oportunidad ya no puede escaparse Jonás. Y entonces responde y se va entonces a Nínive para predicar. Comenzó a entrar por la ciudad y caminó durante un día pregonando. Dentro de 40 días Nínive será arrasada. Es decir, anuncia, dice, proclama, no quinininia lleva. Qué linda característica esta también para nosotros, queridos hermanos, en la medida en que, a pesar de que ponemos también nuestras resistencias como Jonás, nos cuesta predicar, nos cuesta decir las cosas a los demás. Tenemos, entre comillas, lo que le llamamos nosotros el respeto humano. No siempre queremos decir la verdad. Siempre preferimos, ¿verdad?, esconder las cosas. Tiramos la piedra y luego escondemos la mano. Eso es lo que nos pasa. Entonces, pean de captuya, ya peñan de yarane donde peomiando y coi. Y en de yara y potañan de ya es lleva peñan de ñandúa, peñan de ya esa. Hapeón y bahía, hapeón y bahía, hapeón y pona, upeo y pona, upea ya yepo pete, hañamo pua, llevas allí ya po. Porque eso es lo que el Señor quiere. Y aquí entonces te vuelve a decir, ¿verdad?, que entró ahí caminando Jonás, fue por la ciudad, caminó pregonando, dentro de 40 días Nínive será arrasada. Es decir, transmite y les cuenta lo que el Señor tiene pensado para esa ciudad. Pero, ¿cuál es ahora la reacción? Ciertamente que Jonás también, cuando uno sigue esta lectura, se da cuenta que él también se fue y se sentó allá a esperar para que Dios venga
y destruya esa ciudad. Hasta hoy, si eran requete enemigos, ¿verdad? Entonces me dijo, aroja hoy no, él le gusta paso. Y entonces los ninivetas, sin embargo, creyeron en Dios y proclamaron un ayuno y se vistieron de saco, grandes y pequeños. Y ahí entonces está la reacción del Señor. Estos tres elementos. Respondemos a la palabra de Dios. Dios verdaderamente es misericordioso. Por otra parte, hay una respuesta también de los ninivitas. Se dan cuenta que entonces el Señor les está hablando en serio. Y ellos reconocen, a pesar de no ser israelitas, a pesar de ser entonces paganos, a pesar incluso de haber matado, haber hecho un genocidio en Samaria, sin embargo el Señor tiene piedad de ellos y les da esa oferta. Esto nos quiere decir que todos tenemos posibilidad de cambio. Todos tenemos esa posibilidad y la gracia del Señor para hacer un nuevo camino. Y termina justamente así, ¿verdad? La lectura del día de hoy. Dios vio sus obras, su conversión de la mala vida, se compadeció, se arrepintió y entonces no ejecutó lo que había programado. Queridos hermanos, pidamos, ñañe su beñan de yara de donde va lleva, aña hendu beñan de yara ñe en va para y añande, o peñan de yara un mañata o hishata peñan de ni aite vive, a peñan de apetu vive peonse allá beñan de yara de donde ve allá y su beñan de yara, a moñe por un sepe y pajumía pesereco ve lleva. Y vamos a pedirle esa gracia, comenzar lo nuevo, comenzar algo entonces que nos pueda renovar. Estamos en el tercer domingo del tiempo ordinario. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Yara Ñe'e Dominical. Estamos reflexionando desde el libro, esta segunda lectura de San Pablo, que escribe su carta a los cristianos de Corinto. Vamos a ver un poco en esta oportunidad qué nos dice Pablo. Nosotros decimos que siempre la iglesia va eligiendo los textos importantes en este camino litúrgico. No nos olvidemos que cuando leemos la palabra de Dios, que lo leemos en 3 años, leemos toda la Biblia, los elementos fundamentales y esenciales, y en forma pedagógica, es decir, la iglesia nos presenta entonces escalón por escalón, para que podamos insistir en ciertas características. Si nosotros hacemos estas características, los ponemos en práctica seriamente, evidentemente, queridos hermanos, vamos a llegar allá. La santidad, es decir, la felicidad de vivir eternamente como buenos cristianos, honrados ciudadanos. Eso es lo que nos pide el Señor, porque esto nos tiene que transformar en nuestra propia historia, de acuerdo al mensaje que el Señor nos va dejando. ¿Qué nos dice la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios 7, 29 al 31? Hermanos, les digo esto, el momento es apremiante. Queda como solución que los que tienen mujer y vivan como si no la tuvieran.
Los que lloran como si no lloraran. Los que están alegres como si no lo estuvieran. Los que compran como si no poseyeran. Los que negocian en el mundo como si no disfrutaran de él. Porque la presentación de este mundo se termina. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces aquí Pablo, que nos está presentando la vida como un momento efímero. Es decir, este tiene que ser un momento, todo lo que vamos a vivir y transcurrir durante este año, es un momento efímero. Ojasá, alleva. ¿Quién de nosotros dentro de 100 años estará sentado frente a su televisor? Si es que existirá todavía el televisor. No sé cómo vamos a mirar las imágenes o lo que sea, o la comunicación como será dentro de 100 años, en fin. Sentado ahí mirando este programa o mirando otra cosa, ¿verdad? ¿Quién de nosotros? Yo por lo menos pienso que ya no, ¿verdad? Entonces así también quiere decir que nuestra vida pasa, quedarán los que vengan después de nosotros, las generaciones que se van renovando. Pero sin embargo nosotros quedaremos en el recuerdo, en el cariño, en el amor de las personas. En esta sociedad en la que nosotros vamos construyendo y plantando esa semillita. Pero es importante, queridos hermanos, que quedemos dentro de nuestra sociedad y de nuestra familia con los elementos positivos, con los elementos hermosos, ¿verdad?, que nosotros ofrecemos a nuestra sociedad y a nuestra comunidad. Qué lindo que es eso. Dentro de nuestra familia, recordar a nuestros padres, recordar a nuestros abuelos. Yo conozco por ahí algunos políticos, sobre políticos, ¿verdad?, que hablan luego de su papá o lo que sea, como si fuesen lo máximo. Pero también, conociendo también muchas cosas, ella y la tanto así. Algunas veces nosotros, el fulano de tal, le presentamos como si fuese el ídolo, ¿verdad? Pero también mirando un poco cosas por debajo, uno sabe que hay otras cosas no tan buenas. Y además, no miremos solamente y hagamos ahora, entonces, halaguemos y digamos cosas hermosas solamente los antepasados. Muy bien, no los vamos a juzgar y cada uno ha vivido dentro de sus limitaciones y de sus riquezas así como pudo, y ojalá que lo haya hecho de corazón y con ese empeño, como también nosotros hoy estamos llamados a hacerlo, de una manera sincera y profunda, queridos hermanos, porque ¿entienden? Porque muchos se quieren escudar, ¿verdad? Mi papá, ¿verdad? Que el fulano está, y usted le conoce. Bueno, vaya pareco, porque ahora la responsabilidad es tuya. La responsabilidad es tuya, es nuestra. Los que construyen ahora este mundo y los que van a dejar para el futuro el mundo venidero somos nosotros. No queramos vivir de rentas, porque entonces si queremos vivir de rentas es porque sinceramente nos estamos escondiendo o estamos escondiendo nuestras limitaciones, nuestros pecados, nuestros errores detrás de un subterfugio de cosas que no hablan de nuestra realidad. Entonces, queridos hermanos, eso es lo que aquí nos está diciendo, ¿verdad?, la palabra de Dios, ¿verdad? Por eso les digo, el momento es apremiante. El momento es apremiante. Nuestra vida es efímera. La vida pasa. Es decir, en este tercer domingo, después de haber mirado, el primero que te llamaba a un compromiso, vos sos bautizado, sí soy bautizado, listo, socio, tenés que vivir como bautizado, tenés que vivir como cristiano. ¿Vos sabés lo que significa eso? ¿Sabés lo que significa ser cristiano? El segundo domingo nos decía, bueno, vos sos bautizado, te has comprometido con el Señor. Este es el camino del seguimiento. El segundo domingo fue eso, lo esencial y lo fundamental. Cómo seguir al Señor. Vengan y verán, vengan y experimenten. Y después de esa experiencia dice que Andrés se llamaba, es decir, comenzó a tener nombre. Ese discípulo que era innominado, no tenía nombre, comienza a tener nombre. Porque en la medida en que le experimentamos a Jesús, nosotros tenemos una identidad. En la medida en que nosotros nos identificamos con nuestro compromiso cristiano, somos alguien. Tenemos esa identidad, podemos decir, yo soy verdaderamente cristiano, soy seguidor del Señor. Y hoy, en este tercer momento, entonces nos está diciendo, recuerden que este seguimiento y que este compromiso que nosotros tenemos que demostrar como cristianos, que hemos asumido y con el que nos hemos comprometido, recordemos, queridos hermanos, ¿sabes qué? Este camino es corto. El tiempo es apremiante, el tiempo es apremiante. Y aquí te pone algunos ejemplos, ¿verdad? Entonces dice, los que tienen mujer vivan como si no la tuvieran. ¿Pero qué quiere decir esto?
Quiere decir que ciertas preocupaciones dentro del mundo, nosotros tenemos que ciertamente que hacerlos bien, ¿verdad? Pero no nos quedemos en las cosas superficiales, porque algunas veces nos quedamos en elementos tan efímeros, ¿verdad? Como si fuese que eso es eterno, y no es eterno. Son los elementos fundamentales con los que nosotros nos encontramos, pero para dar pasos concretos para la construcción del reino de Dios. Que los que tienen mujer, primero, los que lloran como si no lloraran. ¿Pero por qué esto también? Porque algunas veces y no movemos un solo dedito, ¿verdad?, para construir el mundo. Nos dice, o por cualquier cosa, sino que ustedes mirando esa situación que seguramente que nos hace llorar, pero no se queden llorando siempre, ¿entienden? Sino que den los pasos concretos para construir este mundo, ¿verdad? O sea, hagan su parte, esfuércense, pongan su granito de arena, pero para eso tenemos que convencernos. Los que estén alegres como si no los tuvieran, también este es otro elemento. Pues una vez nosotros pensamos, entonces tenemos que estar todos felices, todos alegres, simplemente sí, está muy bien. Pero acuérdate, querido amigo, que esa felicidad tiene que ser una verdadera felicidad en todo caso, mirando la realidad. ¿Y por qué te dice como si no lo estuvieran? Porque Pablo conocía muy bien su realidad, que había mucho por hacer todavía. Si vos aquí te quedás simplemente en el viva la pepa, en el viva entonces el gloreí, por decir así, o solamente mirás en una forma muy egoísta tu propia felicidad, entonces quiere decir que ahí no te das cuenta que hay tantas necesidades que tenemos que cambiar. Entonces eso te lleva a un compromiso. Queridos hermanos, sigamos reflexionando sobre esto. El tiempo es apremiante, el tiempo es corto, somos efímeros. Este es nuestro momento, este es el momento en que tenemos que actuar. Volvemos enseguida con más de Yara Ñe'e Dominical. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Hola chicos, les esperamos en las clases de patinaje artístico los días martes, jueves y sábados de 17 a 18 horas en la parroquia Santa María de la Merced. Te invito a aprender conmigo estos saltos, trompos y muchas cosas más. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e Dominical.
Estamos en este bloque en que reflexionamos sobre el Evangelio, estos minutitos, ¿verdad?, para leer, para entender lo que el Señor nos ofrece. Leemos del Evangelio según San Marcos, capítulo 1, del 14 al 20, que nos dice el Evangelio de San Marcos. Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios. Conviértanse y crean en el Evangelio. Pasando junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que eran pescadores, y estaban echando el copo en el lago. Jesús les dijo: vengan conmigo y yo les haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. Los llamó, dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos entonces en este domingo, evidentemente, del seguimiento, ¿verdad? Jonás, primera carta a los Corintios, y ahora entonces este llamado vocacional. Nosotros hablamos el domingo pasado ya sobre el seguimiento, sobre todo hablábamos, ¿verdad?, de Shamael, Dios que llama. Aquí nosotros, después de ese compromiso de nuestro bautismo, primer domingo ordinario, del tiempo ordinario, ahora en este tercer domingo del tiempo ordinario nos está diciendo, bueno, en la medida en que ustedes se comprometen, en la medida en que ustedes saben lo que significa el seguimiento de Jesús, estábamos diciendo en este tercer, ¿verdad?, domingo, ¿verdad?, de este tiempo ordinario, lo que también nos dice a través de Jonás y a través de la carta a los Corintios, cómo nosotros vamos a actuar, cómo nosotros somos llamados por Dios, para qué somos llamados por Dios. Y esto es entonces lo que al final concluye, ¿verdad?, el Evangelio. Porque también es un llamado, entonces están todas las condiciones, está muy bien, vamos a mirar también. Pero nos vamos a acentuar y nos vamos a subrayar principalmente y simplemente el llamado como tal. Porque nosotros ya hemos asumido el domingo pasado este seguimiento del Señor. El seguimiento del Señor siempre será día a día, como hoy nos vuelve a presentar, ¿verdad?, que le está llamando aquí a Pedro y a su hermano, ¿verdad? Entonces los dos, Andrés, ¿verdad?, Jesús, entonces que va caminando. Pero comienza con esta pequeña introducción que nos tiene que dar leitmotiv, idea central, lo que se va repitiendo continuamente en el Evangelio. Se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios, número uno. Y luego, conviértanse y crean en el Evangelio, se ha cumplido. Entonces uno se pregunta y dice, bueno, este seguimiento que nosotros estamos haciendo y este compromiso que nosotros tenemos, ¿verdad?, y somos enviados por Dios, así como Jonás, a anunciar, a predicar, a decir, bueno, conviértanse, incluso a estas personas que ni pertenecen, incluso son enemigos acérrimos con Israel, no son del pueblo de Dios los ninivitas, ¿verdad? Primera lectura. Aquí el Señor nos dice el tiempo se ha cumplido, es decir, lo que Dios había prometido, sus promesas, este es el tiempo, el kairos, el tiempo oportuno en que Dios derrama su gracia, en griego, kairos, tiempo oportuno. Este es el tiempo que Dios nos regala para que nosotros podamos entonces predicar, anunciar, somos llamados, pero hay una misión. El tiempo se ha cumplido. Dios está en medio de nosotros. Dios ahora quiere actuar. Dios entonces te está llamando porque quiere darte esa misión para que Él pueda actuar a través de tus manos, a través de tus labios, a través de tu predicación, a través de tu ejemplo, de tu testimonio. Yo soy la única Biblia que lee la gente todavía, dice ese canto tan hermoso, ¿verdad? Dios necesita a los hombres, Dios necesita de ti. Eres la única Biblia que lee la gente todavía, es decir, a través de nosotros. Si Él se ha encarnado, hemos celebrado el 25 de diciembre,
¿verdad? Y va caminando con nosotros. Dios ya está en medio de nosotros. Dios se ha manifestado a los demás. Dios ya se da a conocer. Después Dios, en ese primer domingo del tiempo ordinario, el bautismo del Señor que celebramos, nos ha comprometido a nosotros. Luego viene el seguimiento, te da. Entonces las características de este seguimiento. Hoy de nuevo nos hace lo esencial y fundamental como mensaje, nos deja y nos dice, bueno, vengan que yo los haré pescadores de hombres. Es decir, una misión fundamental en este seguimiento. Nos vuelve a recalcar que nosotros dejamos las redes. Incluso aquí dejamos los apegos dentro de un cariño que nosotros podemos decir un cariño de sangre, un cariño de familia. Hay elementos que nos ayudan a lanzarnos y mucho más allá en favor de la comunidad. Qué interesante es la propuesta del Evangelio. Pero yo digo, si queremos ser cristianos, tenemos que renunciar a muchas cosas. Por algo el Señor nos dice, ¿verdad? El que quiera seguirme, tome su cruz cada día y me siga. No nos confundamos, ¿verdad? Simplemente con una cruz gloriosa, que muchas veces, sobre todo los protestantes, insisten mucho en la cruz de la resurrección, la cruz, pero como sacándole a ese Cristo, ¿verdad? Crucificado. Al Cristo crucificado no podemos sacarlo de la cruz. Está bien, la resurrección es elemental y fundamental para la vida cristiana porque hacia eso estamos apuntando. Pero no nos olvidemos que eso no es magia. Eso es pasar por un dolor, pasar por una renuncia, pasar incluso hasta llegar al martirio. Este es el martirio máximo, dar la última gota de tu propia sangre por los demás. Entonces, aquí nos está llamando a una reflexión profunda a la que nosotros tenemos que responder también ante el Señor, ¿verdad? Él pasa de nuevo, el tiempo se ha cumplido, las promesas del Señor ahora se tienen que realizar. Pero ¿de quién va a depender? Y aquí justamente cuando viene, conviértanse y crean en el Evangelio. ¿Por qué nos está pidiendo y nos está diciendo conviértanse y crean en el Evangelio? La palabra hebrea es la palabra shub, así se dice en hebreo, shub. Ambas dice la shub. Llevóle a la vuelta ahí la gente, llevóle a la vuelta. O sea, es girar. Si yo iba en esta dirección, cambio totalmente de dirección y vuelvo sobre mis pasos. Eso significa la palabra shub en hebreo. Entonces, ¿qué es una conversión? La conversión, versión contraria, conversión, entonces significa volver sobre mis pasos, es decir, volver hacia Dios, volver hacia lo elemental, fundamental, para el que yo fui creado por Dios. Porque nosotros en nuestro caminar continuamente, entonces el Señor nos dice, dale, despiértate, hay que convertirse, shub, dar la vuelta, volver sobre tus pasos. ¿Para qué Dios te ha creado? ¿Qué es lo que Dios quiere de ti? Pregúntate. Y después, en griego se utiliza esa misma palabra, que está en griego, porque la Biblia está en griego, se escribió en griego, ¿verdad? Entonces dice metanoia, nous, mentalidad, conocimiento. Meta, ¿hacia dónde apunto? ¿Cuál es tu meta? ¿Hacia dónde estás apuntando? ¿Cuál es tu goal? ¿Cuál es tu objetivo? Pero dice la metanoia. ¿Cuál es la meta de tu cabecita? Moto para jorina. Bailar usean, bailar hipotada y dice la metanoia. Dice la conversión, ¿hacia dónde apuntas? Entonces, cuando dice el tiempo se ha cumplido y ahora dice conviértanse y crean en la buena noticia, te está diciendo, bueno, ¿cuál es verdaderamente tu meta? ¿Hacia dónde estás apuntando? En este tiempo ordinario que el Señor te ha dado todo, te ha llamado al compromiso real, serio, profundo con su Evangelio. Por otra parte, te ha dado toda esa fuerza, ¿verdad? Para seguirlo, el seguimiento total. Ahora en este seguimiento te pregunta y te vuelve a decir, ¿cuál es tu meta? ¿Hacia dónde estás caminando? ¿Qué es lo que vas a proponer para tu familia, para tu país, para tu trabajo? Y sobre todo, ¿qué es lo que vos te estás proponiendo para ayudar a hacer crecer y hacer real el reino de Dios en medio de nosotros? Volvemos enseguida con más de Yara Ñe'e Dominical. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe'e
ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Todas las programaciones de Ñande Yara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Hermanos, estamos continuando con Ñande Yara Ñe'e Dominical. Estamos en este segmento que nosotros le llamamos Ñande Yara Ñe'e Responde. Es para explicar, ¿verdad?, algunas terminologías esenciales bíblicas dentro del gran vocabulario teológico. Entender, conocer, saber qué es lo que está transmitiendo en esa teología a través de una palabrita, a través de alguna palabra clave, ¿verdad?, que nos hace entender el gran panorama sobre el cual se insiste y se subraya el mensaje de Dios. Hoy, ante muchas preguntas también de muchos de ustedes, los seguidores de Ñande Yara Ñe'e Dominical y de los otros también Ñande Yara Ñe'e que tenemos, ¿verdad?, la palabra reino de Dios. En realidad me voy a concentrar un poquitito más en la palabra reino, pero va muy unido, ¿verdad?, porque el reino es un reino de Dios, lo que se está proponiendo, sobre todo en Marcos 1:14, decía, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, el reino de Dios. Ñande Yara hoy, entonces, o Ñande Abuetepe, y entonces trae su reino. La realización plena del deseo de Dios que se realiza en nosotros, en nuestra sociedad, en nuestra historia. Es decir, hoy coma upeñan de Yara iba y cueñan debe durante todo el Antiguo Testamento. Tanakh, en hebreo, Tanakh, Torah para nosotros, ¿verdad? Torah, Nebin, Ketubim, Tanakh, los tres elementos básicos en una estructuración, ¿verdad?, de la Biblia, del Antiguo Testamento. Y durante todo el Antiguo Testamento, si ustedes se fijan bien, el objetivo principal de los autores sagrados es apuntar al reino de Dios. La promesa de un Dios que se hace presente en medio de nosotros. El cómo, y bueno, ahí ya entramos en el Nuevo Testamento. Se hace presente y se hace presente a través de la persona de Jesús. Y Jesús, según San Marcos, capítulo 1:14, justamente nos está diciendo, el reino de Dios está cerca. El reino de Dios está cerca. Y atención, queridos hermanos, este es el objetivo de la predicación de Juan el Bautista y de Jesús. Es primer objetivo, primer objetivo. Y entonces, la ¿para qué vino Jesús? ¿Para qué vino Juan el Bautista? Algunos dicen, vino para sanarnos, vino para perdonarnos nuestros pecados, todo lo que vos quieras. Pero aún siendo estos elementos secundarios. El elemento primario, y anoten y sepan,
Jesús vino, así como Juan el Bautista, para anunciarnos el reino de Dios. Ambaísela el reino de Dios. El reino de Dios quiere decir que Dios mismo es el que reina en medio de nuestras comunidades, de nuestra sociedad, en medio entonces de todos nuestros quehaceres. ¿Entienden, queridos hermanos? Yande yara o uja o ime, yande apuitepe. Yo les quiero decir simplemente una anécdota, ¿verdad?, que cuentan en la vida de San Juan Bosco. Ya estaba viejito, él había fundado también la congregación de las hijas de María Auxiliadora. Y una vez dice que en Mornese, la casa madre donde Mazzarello, Santa María Mazzarello, también comienza con las chicas, la congregación de las hijas de María Auxiliadora. Se va de visita a don Bosco, ya viejito, lo llevan ahí para una reunión y fiesta que le querían hacer al fundador, ¿verdad?, de la congregación, San Juan Bosco. Y después dice que en un momento don Bosco entra como en éxtasis, cuando le ve a las hermanitas cantar, bailar, jugar, todo eso, y entra como en éxtasis, así dice, estaba en el corredor mirando hacia el patio y le ve un dinamismo y un entusiasmo por los jóvenes, y veía tanta alegría, esos chicos o esas chicas que sacaban de la calle, sacaban de una situación de perdición y ahora, sin embargo, se estaba convirtiendo en un reino de Dios. Es decir, estaban viviendo en el cielo de situaciones de calle, de situaciones desastrosas, de falta de educación, de falta de todo. Sin embargo, cómo iban transformando la sociedad. El reino de Dios está cerca. El reino de Dios ya está en medio de ustedes. Y entonces dice que don Bosco en un momento mira así como en éxtasis y dice: le veo a María Auxiliadora que camina en medio de ustedes. Aquí se está paseando. Le estoy viendo a María Auxiliadora, la Virgen que está caminando en medio de ustedes. Ya estaba viejito don Bosco, entonces todo, ay, qué alegría, le decían, le hacían fiesta. Y entonces por ahí escucha que una de las hermanitas vuelve a repetir y dice: don Bosco dice que todo lo que nosotros vivimos aquí es como si fuese que, María Auxiliadora está aquí en medio de nosotros. Pero don Bosco ya piensa por nada. Y entonces don Bosco enseguida interviene y dice: no dije como si fuese que María Auxiliadora está en medio de ustedes. Dije, lo veo a María Auxiliadora caminar aquí en medio de ustedes. Lo veo, lo estoy viendo. Ella está aquí. No es como si fuese. Interesante. Bueno, esta anécdota solamente es para subrayar y acentuar un poco lo que nos dice justamente hoy el Evangelio. Cuando Jesús llega y dice: el reino de Dios está cerca, quiere decir que Dios ya está aquí en medio de nosotros. Entonces no podemos decir nosotros los cristianos, si verdaderamente hacemos un camino de fe y un camino de compromiso, primer domingo del tiempo ordinario, si lo seguimos verdaderamente, segundo domingo del tiempo ordinario, entonces en este tercer domingo estamos diciendo: lo veo al Señor, veo el reino de Dios aquí en medio de ustedes. Y no podemos decir, como dijo esa hermanita, parece que don Bosco dice que aquí en medio de ustedes, como si estuviese. No, aquí Jesús dice verdaderamente: el reino de Dios está en medio de ustedes. Entonces la ñande ya es llana. ¿Será que nosotros podemos entrar como en este éxtasis también y podemos decir en nuestra familia: veo que Dios verdaderamente, el reino de Dios está aquí en mi familia? A ella. Veo que verdaderamente los criterios, los valores, el amor que nosotros profesamos, veo aquí a Dios, veo aquí la presencia de su Espíritu, el Espíritu del Señor que verdaderamente nos anima y nos entusiasma, ¿entienden? Y eso es lo elemental y fundamental. Ojalá que podamos nosotros entender esto que decía, ¿verdad?, este santo italiano que tanto ha leído el corazón, ¿verdad?, de los jóvenes y se ha dejado impregnar verdaderamente por Dios. Y entonces, en esa acción tan hermosa, tan comprometida de cada joven, porque eran jovencitos, ¿verdad?, esos que estaban comenzando, que estaban iniciando, ¿verdad?, de esa congregación, dice: veo en ustedes, aquí está el reino de Dios. Lo que ustedes están haciendo, sacando a esos chicos de la calle, a esos chicos de la droga, a esos chicos del vicio, a esos chicos que están en el uroreí, a ese chico que no quiere estudiar, a ese chico que no quiere entonces comprometerse con nada, que no le encuentra el sentido a la vida. Veo aquí en medio de ustedes que el reino de Dios verdaderamente está aquí en medio de ustedes. Y eso es lo que significa verdaderamente. Y por eso dice: el reino de Dios está cerca. Y este es el objetivo
primero de la predicación de Juan el Bautista y de Jesús. Y para saber en qué consiste esta realidad misteriosa que Jesús vino a instaurar en la tierra, cuál es su naturaleza y cuáles son sus exigencias, hay que dirigirse realmente a esto que nosotros hoy hemos leído también en el Evangelio. Aquí en el Nuevo Testamento nosotros vemos. Después vamos a ir viendo otros elementos, ¿verdad? Cuando viene, por ejemplo, Juan el Bautista, envía a sus seguidores y le dice, che, vos vio sos el Mesías, el reino de Dios vio está, o una vio, está y coñano, llegan a otro. Jesús no le dice con un lalá y le saca selfies y fotos, etc. Llevarle a Juan el Bautista a todo ya que ya estoy aquí, que yo soy el Mesías. Eso no se pone él ahí delante y dice, Shehinabe. No. Jesús solamente le dice, llévenle y díganle que los lisiados entonces, los paralíticos caminan, que los ciegos ven, que los sordos escuchan, que los mudos hablan, que los que están en esa prisión, ¿verdad?, de sus vicios ahora se han desencadenado y están viviendo la vida felices. Queridos hermanos, pebeñan de Yayata, que el reino de Dios está en medio de nosotros, que el reino de Dios está verdaderamente en nuestra familia, en nuestra sociedad. Cuando ya no hay corrupción, cuando todos nos damos cuenta de lo que estamos haciendo, que está bien, o nos damos cuenta que está mal. Entonces ahí hay conversión. Entonces, por eso viene la segunda partecita, ¿verdad? Y eso es lo que aquí nos exige. Cuando te dice el reino de Dios está cerca, ahí viene enseguida consecuencia. Conviértanse, metanoia, cambien mentalidad, no sean ladrones, no se aprovechen de las cosas de los demás, miren el bien de la gente, no quieran entonces hacer pasar gato por liebre. Entonces todos se dan cuenta y todos saben. El asunto es que muchas veces no pueden hacer nada nomás contra el poder que adquiriste de una mala manera. Por eso nomás nadie se te pone en contra. No pienses que porque nadie te hace un juicio o te manda, te demanda o te manda al calabozo, ¿verdad? No es porque no se da cuenta. La gente que pillapa, ya yo pillapaño, ya cuapaño. ¿Cuál es el problema entonces? El problema es que incluso ese poder, ese es abuso de poder. Eso es abuso de poder. Y yo les digo muy bien que esto existe a todos los niveles, también dentro del aspecto religioso, también de la iglesia. Abusamos del poder. ¿Cuántas veces nosotros mismos, ¿verdad?, abusamos del poder con ese que está ahí contigo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque se la manda. Ese no es el reino de los cielos. Entonces, por eso es que Jesús te llama a una conversión, cambio de mentalidad. Tenés que cambiar tu mentalidad. No podés hablar de humildad. Sé humilde y responde a esto, pero vos sabés muy bien que estás abusando del poder. No podés pedirle al otro que sea humilde en responder y hacer lo que a mí me gusta y lo que yo quiero. No, hay que pensar cuál es el reino de los cielos, cuál es el bien de la comunidad. La comunidad. Yo no soy la comunidad, yo soy parte de la comunidad. Estaré al frente de una comunidad y guiaré a la comunidad. Pero atención, soy parte de la comunidad. Es la comunidad la que habla, es la comunidad la que siente y es la comunidad la que necesita. Y entonces, si realmente hacemos caminar a la comunidad, nosotros vamos a llegar muy lejos, queridos hermanos, en la construcción del reino de los cielos. ¿Qué es ese reino? ¿Verdad? El reino de Dios, donde Dios verdaderamente se pone al frente. Nosotros sabemos, si vamos a hablar del reino de Dios, ya desde el Antiguo Testamento se habla siempre, ¿verdad?, del reino de los cielos, del reino de Dios. Como así también nosotros en el Nuevo Testamento también nosotros hablamos siempre, ¿verdad?, del reino de los cielos, del reino de Dios. Siempre estamos esperando algo nuevo. Queremos que verdaderamente Dios se haga presente en medio de nosotros. Por ejemplo, el Evangelio, Jesús da el reino de Dios y ahí el primer puesto en su predicación. Por eso comienza Marcos con eso, el primer puesto en su predicación. Y nada entonces lo quita de esta presentación. Nada lo quita.
Siempre entonces es el reino de Dios en primer lugar. Lo que anuncia en los pueblos de Galilea es la buena nueva del reino. Siempre, siempre. Va anunciando, va caminando y les va diciendo y les va liberando. Por eso que les va liberando, ¿verdad? Reino de Dios, reino de los cielos, dice San Mateo, conformándose entonces a los usos del lenguaje rabínico. San Mateo cambia un poquitito solamente la expresión. Después, los milagros, atención. Nosotros aquí vamos a encontrar muchos milagros que acompañan a la predicación, que son los signos de la presencia del reino y hacen entrever su significado. Los milagros hacen presente dentro de la comunidad lo que verdaderamente el Señor trajo y trae para cada uno de nosotros. Los milagros entonces son acciones, digamos entre comillas, portentosas, pero ese milagro está dentro de la sencillez, dentro de lo simple, queridos hermanos. No busquemos entonces un milagro requete y requete extraordinario para entender que el reino de los cielos está en medio de nosotros. El verdadero milagro entonces en este sentido es lo que el Señor mismo nos está diciendo aquí. Conviértanse y crean en el Evangelio. Que nosotros nos convirtamos, que nosotros sigamos esta propuesta del Señor, que nosotros confiemos, y en la medida en que nosotros confiemos, entonces ya yepita sobaiteta lleva ya pota peña de yara yerure ñande upeña de ya igual ya hasita hoy lleva la ikatuja maisha ñande de este pues sobeare. Queridos hermanos, queridos amigos, vamos a pedir esta gracia, ¿verdad? Que este reino de Dios verdaderamente con su venida, que podamos eliminar todo lo que es negativo, todo lo que es demoníaco, todo lo que es satánico. ¿Pero por qué? Y porque justamente nosotros amamos esa presencia de Dios. En la medida en que la luz llega, desaparece la oscuridad. Hagamos entonces presencia y traigámosles al Señor en esta presencia que nosotros hacemos en el mundo y en la sociedad como cristianos comprometidos. Con esa presencia nuestra, traigamos la luz para que desaparezca toda oscuridad, toda niebla. Y nos despedimos del día de hoy, queridos hermanos. Que este domingo sea un domingo verdaderamente de luz con la presencia del Señor y de su reino para nuestra familia, para nuestra vida, para nuestra sociedad, para nuestro Paraguay. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos nosotros, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y nos volvemos a encontrar el próximo domingo con ñande yarañe dominical. Todas las programaciones de ñande yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue ñande yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.